Mm. Hola. Y ahora sí. No sé si ya tengo que comenzar. ¿Está aquí Carolina? Sí, hola. ¿Ya comenzamos? Ok. Entonces esperamos unos minutos más. 3 minutos. Ok. טוב, תמר, אני אעשה את השיעור, אז תהיו בשקט פה, בסדר? פנטה, אני מתחיל כבר, בסדר? Bueno, bueno, yo comienzo primero a presentarme y después más gente Que va a cambia entrar y... el cable como tú haces siempre. ¿Qué? Le dan la vuelta. No Bueno, es eso, entonces, mira. Está en rojo, no tiene carga. hola, ¿sí me escuchan ahora? Sí. Ok, bueno, entonces yo comienzo primero a presentarme y a lo mejor 2, 3 minutos hasta que van a entrar más gente y después comenzamos. Entonces, me llamo Guy Tal, yo nací en Israel, pero fui rabino en 2 comunidades en Latinoamérica, fui rabino en Venezuela para 3 años y luego en México otros 6 años. Y después regresé a Bueno, vamos a Israel. hacerlo mientras por aquí. Ahorita estoy en Israel. Entonces vamos a hablar en las siguientes 3 clases un poquito sobre qué significa Eretz Israel, la tierra de Israel. Yo sugiero que si alguien no necesita hablar, que haga unmute, ¿no? Que no haya ruido y a veces la gente habla y después se escucha todo. Yo no sé, si alguien quiere hacer una pregunta, puede o escribir la pregunta o también puede hablar, pero mientras no hay preguntas es mejor hacer mute y así todos pueden escuchar bien. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, pregunto a la jefa Carolina, ¿comenzamos ya la clase? Bueno, voy a comenzar. Ok. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Quiero que conozcan este website, este sitio de internet, es atanaj.com. Aquí Bueno, están ¿qué todos vamos a los hacer? libros, No hay no sé si forma. conocen ya, salió no hace mucho tiempo, hace un año más o menos, creo, que aquí están todos los libros del Tanaj en una traducción hebrea, o sea que es según las creencias judías que se puede confiar y está bien traducida. Es muy buen website en donde pueden también encontrar aquí explicaciones y clases sobre los diferentes capítulos del Tanaj. Entonces, yo normalmente cuando necesito hablar en español utilizo este website. Shalom a todos de todos lados de Latinoamérica y del mundo. Bueno, entonces, cuando hablamos sobre la tierra de Israel, el primer encuentro que tenemos con la tierra de Israel en el Tanaj, en la Torá, es con Abraham Avinu. Sí, y sabemos que Abraham Avinu no nació ni creció en la tierra de Israel, nació en Aram Naharaim, en Harán, y al final le dijo a Hashem, necesito que, o quiero que vaya de aquí, ¿no? Como dice el versículo que todos conocemos, dijo Hashem a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Aquí en este primer versículo de Parashat Lech Lecha, no dice cuál es el lugar, cuál es la tierra, solamente dice, vete de aquí y ya te mostraré la tierra, pero no dice nada. Pero podemos ver que se relaciona el estado, el lugar en donde está Abraham, con las bendiciones que va a recibir. Dice el siguiente versículo, y te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé bendición. Tú vas a ser bendición. Es decir, que nada más después de irse de su lugar a la tierra de Israel, es donde Abraham se va a convertir en un pueblo especial, o sea que sus descendencias van a ser un pueblo. Vemos que hay una conexión especial entre la creación o la formación del pueblo judío y la tierra de Israel. Y sigue que Abraham hizo lo que Hashem le dijo, encaminóse pues Abraham tal como le dije a Hashem y partió con el Lot, etc. Y entonces sigue diciendo que llegó a la tierra de Israel. ¿Y cuándo llegó a la tierra? Abraham aparentemente, por lo menos según el sentido literal de los versículos, no sabe a dónde va a ir. Solamente dice que tiene que irse de aquí, pero Hasta que no cargue un poco, no eso no va a funcionar. va caminando hasta que llegue a un lugar, y cuando llegó a este lugar, entonces cuando llegó a este lugar, dice, y se reveló Hashem a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y erigió ahí en un altar para Hashem, revelado a él. Entonces de repente Abraham llega a un lugar, Hashem dice, aquí está. Eso es el lugar especial en donde tú vas a ser bendecido y tú vas a tener ahí descendencias, y vas a tener vas a convertirte en un pueblo. Sí, pedimos otra vez, si por favor, los que no tienen una pregunta, los que no quieren hacer una pregunta, es por favor hacer mute. Hola, Rebeca. Sí, no sé si yo puedo controlar esto desde aquí. Bueno. Ok, seguimos un poquito más. Yo paso al siguiente capítulo, en el libro también de Génesis, de Bereshit. Está un poquito lento. Pero
Cuando Abraham llegó a la tierra de Israel, y comenzó una hambruna, o sea que había Raab, que no había nada de comer, tenía que irse a Egipto, allá había una historia. Cuando regresa, otra vez Hashem se revela a él y le dice, después que Lot se fue de él, había una discusión ahí, no importa, después que Abraham, aquí dice en el versículo 14, y Hashem dijo a Abraham, después que Lot se hubo separado de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde te hallas, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, pues toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia hasta la eternidad. Tornaré a tu descendencia como el polvo de la tierra, pues si pudiere el hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Otra vez lo que vemos aquí, y lo que vamos a ver durante todo el libro de Bereshit, hay una relación especial, una conexión entre la tierra de Israel y la promesa de tener hijos y tener descendencia que se convierten en un pueblo especial. En otras palabras, el pueblo judío puede ser un pueblo especial, un pueblo elegido, nada más en la tierra de Israel, porque hay una relación entre la bendición de la tierra y la bendición de los hijos de Abraham. Entonces, esto hay más lugares después, lo que se llama Brit Ben Betarim, el pacto que Hashem hizo con Abraham, también se relaciona entre las dos cosas y otros lugares también. Voy a pasar ahorita a otro fuente, en este caso de Yitzhak, el segundo patriarca, Yitzhak Avinu. También llegó un tiempo en donde había hambre. Dice, sobrevino hambre en el país, además del hambre primera que hubo en los días de Abraham, y fue Yitzhak hacia Avimelech, rey de los Pelishtim, a Gerar. Gerar es en donde hoy en día está lo que nosotros llamamos Gaza. Sí, Gaza en hebreo. Eso antiguamente se llamaba Gerar. Y Yitzhak no se va a Egipto, sino se va a Gerar. Había hambre, no había nada para comer, tenía que irse, pero no se fue de la tierra de Israel, sino fue hacia Gerar. ¿Por qué no fue como su papá a Egipto? Es porque Hashem le dijo que tú no puedes ir. Se le apareció a Hashem y dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo habré de indicarte. O sea, el hecho que Hashem le dice, no te vayas a Egipto, quiere decir que él quería irse a Egipto. Pero Hashem dice, tú no puedes ir ahí. Una pregunta, a lo mejor alguien aquí sabe, ¿por qué Abraham sí pudo irse ahí y Yitzhak no pudo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Hashem sí permitió a Abraham ir, pero a Yitzhak no permitió? ¿Alguna idea? ¿No? Ok. Según Jajamim, los sabios dicen que la razón es que Yitzhak hubo encima del altar. Se considera totalmente santo. Llegó a ser en un nivel muy, muy alto de santidad y por lo tanto no fue permitido que él salga de la tierra de Israel. Entonces Hashem le dice a Yitzhak, Abraham pudo ir y Jacob, tu hijo, también se va a ir, pero tú no puedes salir de la tierra de Israel. Yitzhak fue el único patriarca que nunca en su vida salió de la tierra de Israel por ser encima del altar, por ser sacrificado, casi sacrificado. Entonces llegó a un nivel de santidad que está prohibido para él salir de la tierra de Israel. De todos modos, Hashem le dice, tú tienes que quedarte aquí y sigue con el mismo pacto. Es una renovación del pacto de Abraham. Dice, peregrina en comarca y yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas las comarcas estas y confirmaré el juramento que había jurado a Abraham tu padre. Aquí también hay una importancia especial a esta promesa, a este juramento, porque Hashem prometió la tierra de Israel, como hemos visto, ya prometió a Abraham.
Pero Abraham tenía dos hijos. Un hijo es Yitzhak y otro es Ismael. Y además tenía después otros hijos. Pero los dos principales fueron Yitzhak y Ismael. Si la tierra está prometida a Abraham, los dos hijos pueden recibir parte. Y además el primogénito debe recibir más. Pero no. Vemos aquí que la bendición de Abraham después específicamente es para Yitzhak y no para Ismael. Dice, a ti y a tu descendencia daré todos estos lugares, y no a los otros hijos de Abraham. Entonces vemos que la promesa de Abraham llega específicamente a Yitzhak, y también relaciona la tierra, tú te quedas aquí y yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Dice también, acrecentaré tu descendencia cual estrellas de los cielos. Yo haré que tu descendencia será como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas las comarcas estas y serán bendecidas por tu descendencia todas las naciones de la tierra. Entonces también llega la bendición a los demás, pero específicamente Yitzhak debe quedarse en la tierra de Israel y en este depende la bendición de sus hijos. Otra vez relación especial, una relación especial entre la bendición de la tierra con la bendición de la descendencia, de los hijos de la nación. El tercer patriarca es Jacob, que también pasa el mismo proceso. En este caso, todos recordamos el sueño de Jacob. Sí, Jacob tenía que huirse de la tierra de Israel. Aquí comienza la parasha de Vayetze. Salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Tenía que salir de Beersheba, ¿por qué? Por la pelea con Esav, y él huye de la tierra de Israel a su familia en Aram Naharaim. En el lugar, descansó en un lugar especial. Dicen Jajamim, este lugar es donde después se va a construir el Bet Mikdash, el templo. Dice, se encontró con el lugar y pernoctó ahí, pues el sol se había puesto. Tomó de las penas del lugar y los dispuso debajo de su cabeza y se acostó en el lugar aquel. Y él soñó. Y he aquí que había una escalera afirmada sobre la tierra y su cabeza llegaba hasta los cielos. Y he aquí que los enviados de Elohim ascendían y descendían por ella. Eso es el famoso sueño de Jacob, en donde ve la escalera y los ángeles subiendo y bajando. Ahí no dice qué significa la escalera, qué significa los ángeles. Es un tema separado que no vamos a hablar ahora. Pero después la visión que vio acerca de la escalera, Hashem sí habla con él directamente. Y le dije, y he aquí que Hashem estaba presente a su lado y dijo, yo soy Hashem, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Yitzhak. La tierra sobre la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia. Otra vez vemos que siempre cuando llega una promesa de la tierra, también hay una promesa que esta tierra también es para la descendencia. Ahora, fíjense que el hecho que prometo dar a tu descendencia, también prometo que vas a tener descendencia. O sea, si no va a tener... En este momento todavía Jacob no tiene ni un solo hijo. Entonces, aquí cuando Hashem le dice a Jacob, yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia, quiere decir también te prometo que vas a tener descendencia. Y entonces también llega aquí la bendición de la descendencia. Y será tu descendencia cual polvo de la tierra e irrumpirás hacia el occidente y el oriente y hacia el norte y el sur. Las familias y serán bendecidas por tu causa todas. Gente. Y serán bendecidas por su causa todas las familias de la tierra y por la de tu descendencia. Ok, entonces vemos también la misma idea que vimos antes. Primero llega una bendición, una promesa, un juramento
que la tierra de Israel es para ti, y con esto también llega una bendición especial para los hijos. Pero también aquí el segundo principio que vimos. La promesa fue a Abraham. Abraham tenía 2 hijos. La promesa fue específicamente a Isaac, no a Ismael. Y luego también Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, pero la promesa llega específicamente a Jacob y a su descendencia y no a Esaú. Ya después de aquí, todos los hijos de Jacob son parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero originalmente, o sea, en las generaciones anteriores, había siempre una división. Una parte sigue el camino y otra parte sale afuera. No sigue como parte del camino de Abraham. Entonces, Abraham recibe esta promesa, después de Isaac y después de Jacob. Y luego, y en todos estos casos vemos que hay una relación, una conexión entre la tierra de Israel y el pueblo judío, la descendencia de los 3 patriarcas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos ver. Hay, repito, otros lugares, no vamos a ver todos los lugares del Tanaj en donde hay la promesa de la tierra de Israel, pero sí quería ver que esta misma promesa está en para los 3 patriarcas, que repite también en la misma manera, con los mismos principios. Ok. Antes de los 3 patriarcas, no vemos alguna relación o alguna mención de la tierra de Israel. Antes de los 3 patriarcas tenemos, de hecho, 2 parashot, Bereshit y Noach. Son las únicas parashot antes que llega Abraham. De hecho, ya al final de Parashat Noach hay Abraham está. Y al inicio de Parashat Lech Lecha comienza toda la historia de Abraham. Pero el Parashat Bereshit y Parashat Noach no está Abraham y no está escrito claramente sobre la tierra de Israel. Sí se mencionan los 4 ríos que salen del jardín de Edén, y que si vemos dónde pasan estos ríos, es más o menos las fronteras de la tierra de Israel, según las fronteras bíblicas, no las fronteras que tenemos hoy en día. Pero el sentido, o sea, el término, una denominación clara de la tierra de Israel no está. Pero según Rashi, sí tiene una importancia especial también en las 2 primeras parashot, o más bien en el primer asunto de la Torah. El primer asunto de la Torah, o la primera parashá de la Torah, es sobre la creación del mundo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio del crear de Dios, aquí bueno, es una traducción. Al principio creó Dios la tierra y los cielos y la tierra. Hashamayim ve'et haaretz. Rashi, el famoso comentarista del Tanaj, hace aquí una pregunta muy importante. Esta pregunta no la inventó Rashi, está antes de Rashi en el Midrash Génesis Rabba, Midrash Bereshit Rabba, y el nombre de un jajam, de un Taná que se llamaba Rabbi Yitzhak. Fue de la época de los Tanaim, más o menos siglo I o II de la era común, que se llamaba Rabbi Yitzhak, la época de la Mishnah. La pregunta es la siguiente. Aquí, en la traducción en este libro, agrega algunas palabras, no es palabra por palabra, las palabras que están en bold, las que están destacadas, son la traducción original de Rashi. Dice, puesto que su objetivo principal en la enseñanza de los preceptos, la Torá no debería haber comenzado por este relato. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la Torá? ¿Por qué tenemos la Torá? La Torá viene a enseñarnos el camino correcto para vivir según los principios de Dios, de Hashem. O sea, la Torá nos quiere enseñar cómo tenemos que vivir correctamente una vida espiritual, una vida conectada con el Creador, una vida que que hacemos el bien y el correcto para poder estar pegados, dvekim be'Hashem, pegados a Hashem. Y si es el propósito de la Torah, entonces el propósito se consiga con las mitzvot. Las mitzvot, los preceptos,
los órdenes que la Torah nos dio, cómo vivir, eso es todo el propósito. Según esto, toda esta historia que cómo fue creado el mundo es innecesaria, es de más. ¿Por qué? Pregunta Rashi, pregunta el Midrash, Rabbi Yitzhak, ¿por qué la Torah tenía que comenzar la Torah con el relato de la creación del mundo? Podría comenzar con la primera mitzvah. Dice, sino a partir del versículo, este mes será para ustedes el primero de los meses. Este versículo que está en Parashat Bo se refiere a la primera mitzvah que el pueblo judío fue ordenado como un pueblo, no como un privado, como una persona privada. Sabemos que en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, hay 3 mitzvot. La mitzvah de tener hijos, la mitzvah de hacer Brit Milá y la mitzvah de no comer el Gid Anashe, una parte del animal que no se puede comer. Pero estas tres mitzvot fueron dadas directamente, o sea, específicamente para una persona privada. No fue una mitzvah que fue dada a un público, al pueblo judío como pueblo. La primera mitzvah que fue dada a un pueblo como pueblo, al pueblo judío, es la mitzvah de bendecir o santificar el primer día del mes, lo que nosotros llamamos Rosh Chodesh, la cabeza del mes, el primer día del mes. Entonces, dice, regresando a la pregunta de Rashi, dice Rashi, si todo el propósito de la Torah es enseñarnos las mitzvot, todas las historias son innecesarias y la Torah tenía que comenzar en este versículo. Ok, vamos a leer otra vez. Rabbi Yitzhak dijo, puesto que su objetivo principal, su objetivo de la Torah, ¿no?, es la enseñanza de los preceptos, la Torah no debería haber comenzado por este relato, sino a partir del versículo, este mes será para ustedes el primero de los meses, ya que ese versículo enuncia el primer precepto que le fue ordenado a Israel. Entonces, ¿por qué razón la Torah comenzó con el relato de Bereshit, la creación del mundo? Entonces, eso es la pregunta. La respuesta es así. Debido a la idea expresada en el versículo, él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarles la heredad de los pueblos. Vamos a ver el versículo. Él, es decir, Dios, declaró a su pueblo, declaró como enseñó, relató a su pueblo el poder de sus obras. ¿Cuáles son? ¿Qué es el poder de la obra de Hashem? ¿Cuáles son las obras de Hashem? Es la creación del mundo. Es decir, Hashem nos contó, nos relató el poder de sus obras es la creación del mundo. ¿Para qué? Para entregarles, o sea, a nosotros, al pueblo judío, la heredad de los pueblos. ¿Cuál es la heredad de los pueblos? Es la tierra de Israel. Pues, si las naciones del mundo dicen a Israel, ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los 7 pueblos de Canaán, o sea, puede ser un argumento moral o legal. ¿Cómo puede ser que el pueblo judío llega a una tierra y conquista esta tierra y expulsa o mata a toda la gente que está ahí? Este argumento lo escuchamos hasta hoy en día. Hasta hoy en día hay algunos que reclaman, ustedes son ladrones, ustedes son asaltantes, entraron a su tierra que no es su tierra y de ahí expulsaron los habitantes naturales de la tierra. Hoy en día está mucho más fácil de contestar esta pregunta porque los que viven aquí realmente también son nuevos, no son de cientos o de miles de años, llegaron también últimamente, eso es la verdad, pero eso es entre paréntesis. No hablamos ahorita sobre nuestros días, la época moderna, con el conflicto entre los judíos y los árabes acerca de la tierra. Estamos hablando ahorita antes, cuando el pueblo judío salió de Egipto, llegó a la tierra de Canaán, había ya gente, había ya pueblos, 7 pueblos. Y el pueblo judío, ¿qué hace? Entra a la tierra y expulsa toda esta tierra. Entonces pueden ser las naciones, van a reclamar al pueblo judío y le dicen, ustedes son ladrones, que ustedes
conquistaron una tierra que no es vuestra, que es la tierra de los pueblos. Eso es lo que dice aquí. Entonces, pues si las naciones del mundo dicen a Israel, ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los 7 pueblos de Canaán, los israelitas les podrían replicar, toda la tierra es del santo bendito es, o sea, es de Hashem. Él la creó y la entregó a quien le pareció recto a sus ojos. Por su voluntad la entregó a ellos, los 7 pueblos canaanitas, y por su voluntad la tomó de ellos y la entregó a nosotros. Es decir, el argumento en esta respuesta es que Hashem decide, Dios decide qué parte de la tierra pertenece a qué pueblo. O sea, Dios creó el mundo. ¿Por qué Hashem nos contó en la Torah toda la historia de la creación del mundo? Para decir que hay un Dios, que este Dios creó el mundo, y como que Él creó el mundo, Él puede decidir a quién va a entregar cada parte de esta tierra. Y Él decidió dar la tierra de Israel al pueblo judío. Entonces, se puede hablar mucho más sobre este tema y explicar un poquito más qué significa, cuál es la discusión exactamente con las naciones, cuál es la respuesta, pero solamente quiero aquí mencionar o decir este punto, lo que Rashi dice. Dice Rashi, de hecho, que toda la historia de la creación viene nada más para enseñarnos que la tierra de Israel es nuestra. Eso es el propósito. Sin este propósito, la Torah tenía que haber comenzado desde el libro de Shmot, desde Ajodesh Hazel Lachem, como vimos que es la primera mitzvah. Todas las historias del libro de Bereshit vienen para enseñarnos esta idea. Y por eso a lo mejor se explica bien por qué repite tantas veces. Nosotros solamente vimos 4 lugares que Hashem promete la tierra de Israel a uno de los patriarcas, pero este tema repite muchas más veces en el libro de Bereshit. De hecho, toda la historia de Bereshit es ir a la tierra de Israel, salir, regresar. Abraham llega, sale, regresa. Lot, Yitzhak, quiere irse, no se va, después regresa otra vez. Toda la historia son alrededor de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tiene algo especial, algo que sin esto, la existencia del pueblo judío no puede estar en su mejor situación. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, de los versículos vemos esta relación, esta conexión entre la tierra y el pueblo judío. Ahora quiero saltar muchos años más adelante, hasta el siglo XIX, hace como 150 años más o menos, no sé exactamente. Había un rabino que se llamaba Rav Shimshon Rafael Hirsch. Aquí está una foto de él. Él fue de Alemania, fue un rabino muy, muy importante. Él luchó contra la reforma que había en su época y encontró como una manera de traer la modernidad dentro de la religión ortodoxa, o sea, que no se contradice, que no haya contradicción entre una vida religiosa ortodoxa y el mundo moderno, que la gente puede ir a estudiar en la universidad, puede ser médicos, puede ser cualquier cosa, pero también mantener la Torah, cuidar la Torah y estar dentro del pueblo judío. Entonces tenía una función muy importante en la historia del pueblo judío, especialmente de la comunidad en Alemania y las zonas de Alemania como Austria y otros lugares. Y entonces, pero lo traigo aquí para algunas cosas que escribió en un libro que se llama Igrot Tzafon. Igrot Tzafon, de hecho, se puede traducir como las cartas ocultas, o el otro nombre de este libro es 19 cartas acerca del judaísmo. Me olvidé decir, el libro más famoso de Rav Shimshon Rafael Hirsch es su interpretación de la Torah, del Pentateuco. Tiene un libro, 5 partes, 5 tomos, explicaciones muy, muy profundas y interesantes
acerca de los 5 libros de la Torá. Este libro es un poquito menos famoso, o sea, la gente no lo conoce tanto, está un poquito más difícil de conseguir este libro, pero en su época fue no menos importante, a lo mejor fue más importante. ¿Por qué? Este libro tiene como una historia, que el Rab utiliza la historia para transmitir sus ideas. La historia es sobre un joven judío que es un poquito confundido. Él no está seguro si él tiene que seguir con su judaísmo o que tiene que dejar todo. Es un joven, él ve el mundo moderno, él ve también sus amigos cristianos alrededor de él y algunos amigos que no creen en ninguna religión, que son ateos, y tiene dudas, tiene preguntas. Le parece el judaísmo como algo antiguo, algo que ya está casi muerte, que no tiene vida, que no tiene valor. Y entonces él se acerca con otro joven en su edad, que este joven sí es creyente, que sí cree y todo. Y entonces comienzan como cambios de letras entre ellos, en donde el Rav utiliza este background, esta historia, que claramente no es real, no fue alguien, no estamos hablando sobre una persona específica, es una historia imaginaria que el Rav utiliza, el Rav Shimshon Rafael Hirsch utiliza para transmitir sus ideas acerca del judaísmo. Y fue un libro muy importante para fortalecer la fe en su época, cuando los jóvenes comenzaron a perder la fe, cuando tenían dudas, no sabían. Y entonces este libro presentó, además en alemán, fue en el idioma alemán, presentó los principios de la fe judía de forma moderna y clara y bien explicado. O sea, a la gente le gustó el libro. Entonces, el libro en general es muy bueno, pero hay un punto en este libro en donde hay, podemos decir, un desacuerdo entre el Rav Hirsch y el Rav Kook. Que el Rav Kook, ahorita voy a, no el Rav Kook. El Rav Kook fue un poquito después de Rav Rafael Hirsch, y él tiene otra visión acerca del tema que está en el conflicto que voy a presentar. Y el conflicto es acerca de la tierra de Israel. Lo que vimos hasta ahora acerca de la tierra de Israel es que es importante y que la bendición de los hijos, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, está relacionada, está conectada con la tierra de Israel. Pero, ¿cuál es la importancia de la tierra de Israel? ¿Por qué la tierra de Israel es importante? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, tener un pueblo santo en otro lugar? Ustedes saben, no sé si saben, pero al inicio del sionismo había el problema del antisemitismo, que había muchas persecuciones contra los judíos en Europa, mucho antes del Holocausto, estamos hablando, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, había mucho odio hacia los judíos y había algunos decretos en lugares como Rusia y otros, y había como una presión de resolver el problema judío. El problema judío, el problema del odio hacia los judíos, todo el tiempo era un tema muy polémico, muy problemático, y surgió una idea de construir una tierra para los judíos en Uganda, en África. El Congreso sionista, después de muchas discusiones, aceptó esta oferta. Esta oferta fue de los ingleses. Ellos dominaban en la zona de Uganda, propusieron a los judíos, si ustedes quieren, vengan y construyen una tierra para ustedes independiente en Uganda. ¿Qué les parece esta idea? Para proteger a los judíos del antisemitismo, a lo mejor nos hubiera podido salvar del holocausto. Si todos los judíos hubieran ido a Uganda, ya a lo mejor no sabemos cómo se maneja la historia, pero pudiéramos salvarnos del holocausto. ¿Cuál es el problema con esta oferta, con esta oportunidad que teníamos? De hecho, como dije antes, se aceptó, porque la idea principal fue que el sionismo viene para salvar a las vidas de los judíos del odio
que tenían alrededor de ellos, contra ellos. Entonces, según esto, la tierra es nada más un lugar en donde podemos vivir como pueblo independiente. Pero si por alguna razón no podemos vivir en la tierra de Israel, ¿podríamos tener un Estado de Israel en otro lugar? También había una idea de hacerlo en Argentina. No sé si ustedes saben, el barón Hirsch, no el mismo Hirsch, otro Hirsch. El barón Hirsch compró muchas tierras en Argentina para mandar a los judíos ahí, para vivir ahí. Y por eso hay relativamente muchos judíos en Argentina, porque tenían allá la oportunidad. De todos modos, aquí viene la pregunta. La tierra de Israel es importante, ahí está la bendición y todo, pero ¿puede ser alternativa? Es como, por ejemplo, podemos decir una ropa, vamos a decir una ropa. Yo tengo una ropa que me gusta mucho, que es muy bonita, me costó mucho dinero, siempre voy a eventos especiales con la ropa. Pero si de repente esta ropa se rompe o esta ropa está sucia, la puedo cambiar con otra, no pasa nada. Yo me quedo lo mismo, yo soy yo. Y tengo esta ropa y cambio la ropa. Así si, por ejemplo, en la tierra de Israel hay mucho conflicto, o la tierra no está bien, está difícil la agricultura por la calentura o no sé qué, entonces me voy a otro lado. Sí, entonces dicen que no es la tierra prometida. Por eso pregunto, ¿cuál es el sentido de la tierra prometida? ¿Cuál es el valor de la tierra prometida? ¿Por qué? Entonces, una de las preguntas fueron al Rav Hirsch, justamente estas preguntas. Este joven, este supuesto joven con dudas, preguntó, yo vivo en Alemania, ¿puede vivir una vida completa judía en Alemania? ¿Puede ser un judío completo en Alemania? ¿O sin la tierra de Israel no puede ser judío completo? Y la respuesta del Rashar Hirsch fue que sí, o sea, Eretz Israel es muy importante. También Rashar Hirsch no desprecia la tierra de Israel. Él dice la tierra de Israel es muy importante. La tierra de Israel es el único lugar en donde podemos cumplir ciertas mitzvot. Hay las mitzvot que se llaman mitzvot atluyot ba'aretz, mitzvot que dependen en la tierra de Israel, que solamente se puede cumplir la tierra de Israel. Por ejemplo, los diezmos. Ustedes saben que hay el diezmo, no el diezmo del salario, el diezmo de las frutas. Si alguien tiene frutas, tiene que dar un diezmo y una donación, un diezmo. Hay varias leyes acerca de las frutas, pero estas leyes nada más son en la tierra de Israel. O tenemos el año sabático, el séptimo año, que a la tierra tiene que descansar, que no se puede trabajar en la tierra. Este año, que estamos ahorita, el año de 5782, es un año sabático, según la cuenta que tenemos, es un año en donde no podemos trabajar en la tierra, pero nada más en la tierra de Israel. Fuera de Israel no hay problema. Lo que vemos es que hay ciertas mitzvot, preceptos que solamente se pueden cumplir en la tierra de Israel. Entonces dice Rashar Hirsch, claro, la tierra de Israel tiene importancia. Ahí podemos cumplir mitzvot. Ahí creemos que cuando llega el Mashiach nos va a llevar ahí. Entonces sí tiene importancia. Pero mientras, hasta que llegue el Mashiach, hasta que podamos construir el Bet Mikdash, etcétera, etcétera, aquí también está bien. Puede ser un judío completo, un judío perfecto, también en Alemania. No tienes que vivir, no necesariamente. La tierra de Israel no es algo esencial en el judaísmo. Es algo importante, pero no esencial. No es una condición. No depende. El judaísmo no depende de la tierra de Israel, dice el Rashar Hirsch. Podemos ser judíos completos, perfectos, fuera de la tierra de Israel. Eso es lo que el jajam o el joven contestó al joven que tenía dudas acerca de su judaísmo, acerca de la tierra de Israel. Era importante. ¿Por qué era importante? Porque muchas veces la gente dice, si yo no puedo hacerlo bien, mejor no hago nada.
Si no puede ser un judío completo, mejor no hago nada. Dice Rashar Hirsch, no es cierto. Puede ser, o sea, sí es cierto, pero puede ser un judío completo fuera de la tierra de Israel. No te hace falta nada esencial. La vida judía completa puede ser hecha con todas las mitzvot, vas a cuidar Shabbat, vas a poner tefilín, vas a comer kasher, vas a hacer lo que tú necesitas para cumplir con las mitzvot. Y lo que no puedes, por ejemplo, tomo tu masod, no vas a hacer, no pasa nada. Entonces, el propósito del Rashar Hirsch fue fortalecer el judaísmo en la diáspora, fortalecer la relación o la conexión de los jóvenes judíos con su judaísmo. Y por eso dijo y escribió todas estas cosas. Unos años después, aquí llegamos al Rav Kook. El Rav Kook salió contra esta actitud del Rashar Hirsch, por supuesto, con mucho respeto. Ustedes saben que hay discusiones y está bien que haya discusiones, que hay diferentes opiniones. No es algo que hay que tener miedo de discusiones. Entonces, presenté ahorita la posición del Rashar Hirsch, pero el Rav Kook tenía otra posición. Eso es el Rav Kook. Él nació también en Rusia, después fue el rabino de unas ciudades en Rusia, y luego se hizo el rabino de la tierra de Yafo, de la ciudad de Yafo en la tierra de Israel, y de los nuevos asentamientos de los jóvenes que llegaron a la tierra de Israel, los primeros sionistas. Luego, en la Primera Guerra Mundial, casualmente estaba fuera de Eretz Israel, fue a una conferencia de rabinos en Europa, y como comenzó la guerra, y él fue ciudadano ruso, y los turcos estaban en la tierra de Israel, y eran los otros dos lados de la guerra, él no pudo regresar a la tierra de Israel, y se quedó en Suiza al inicio, después de Inglaterra, fue rabino en Inglaterra, y luego regresó a la tierra de Israel después de que la guerra se acabó, regresó a la tierra de Israel y se hizo el rabino de Jerusalén, y después fue el primer rabino principal de la tierra de Israel. El Rav Kook es muy, muy importante en el camino de lo que nosotros llamamos hoy en día el sionismo religioso. Hay también diferencias dentro de esta corriente, pero generalmente la corriente sionista religiosa cree en el sionismo con la religión o dentro de la religión, no como el sionismo no religiosa, que lo ve como dos cosas diferentes, distintos. Entonces el Rav Kook salió contra esta posición del Rashar Hirsch. No vamos a tener tiempo para ver todas sus palabras. Nada más quiero presentar el libro. El libro que escribió Rav Kook se llama el libro de Orot. Orot es luces, las luces, podemos decir. Y a lo mejor es el libro más importante para el sionismo religioso, para el mundo sionista religioso. Yo, con un amigo mío, estamos traduciendo este libro a español. Ya salió el primer tomo y ahorita estamos terminando el segundo, ya comenzamos el tercero. No está fácil. Entonces, en nuestra traducción también escribimos comentarios para explicar un poquito la idea, un poquito mejor. Entonces está así, el español con el hebreo. Y en la primera parte de este libro, Orot, se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Vamos a ver un poquito en la puerta. Luces, Orot, Rabino Abraham Yitzhak Cohen Kook, tomo 1. Nosotros sacamos, lo dividimos. Originalmente no está dividido, es un solo libro, pero nosotros dividimos para poder sacarlo por partes. Entonces, el primer tomo tiene dos partes. La primera es la tierra de Israel, Eretz Israel, y la segunda es Amilchama, la guerra. Habla sobre el sentido de la guerra. Entonces, bueno, no hemos terminado, pero estamos en esto. Es un trabajo difícil, sí. Entonces vale la pena cuando tengan tiempo
de ver si pueden conseguir. Solamente voy a leer ahorita la primera frase, sin explicar demasiado. Bezrat Hashem, en la siguiente clase lo vamos a ver con más profundidad. Dice el Rav Kook. Aquí es las palabras del Rav Kook, lo demás es comentarios, etc. Dice, la tierra de Israel no es algo exterior, una propiedad externa para la nación, ni un mero medio para el propósito de la unión colectiva y el fortalecimiento de su existencia material, ni siquiera la espiritual. La tierra de Israel es una unidad esencial vinculada en una relación vital con la nación, atada con cualidades internas a su existencia. O sea, aquí cada palabra hay que explicarla. Generalmente voy a decir, con eso terminamos para hoy. El Rav Kook dice, la tierra de Israel no es un medio para nada, sino es un propósito por sí. No es una ropa que puedo cambiar si es el mismo cuerpo de la persona. ¿Ok? Si alguien quiere acerca de esto, del libro, donde se puede conseguir, después de lo mejor pueden escribirme, yo les puedo dar explicaciones, cómo se puede conseguir el libro, pero ahorita no vamos a hablar. Si quieren, búsquenme en Facebook, Rabino Guy Gabriel Tal, y pueden allá hablar conmigo. Entonces, solamente quiero terminar con este asunto. Dice que la tierra de Israel no es un medio, no es algún instrumento para cualquier otro propósito, aunque los propósitos son importantes. No sé, la unión de Israel, la seguridad de Israel, etc. No es el propósito de la tierra de Israel. La tierra de Israel tiene un valor por sí, que nada más ahí es donde puede el pueblo judío vivir realmente según todas sus cualidades. ¿Ok? Sí, aquí se escribió Rav Guy Gabriel Tal, se puede conseguirme ahí. Ok, bueno, entonces tenemos que parar aquí para hoy. Bezrat Hashem, vamos a seguir la semana que entra, Bli Neder, Bezrat Hashem. Antes de terminar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Ahorita es el tiempo. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Está bien. También pueden hacer preguntas la semana que entra. Está muy bien, muchas gracias. Se aprende cada vez más. Saludos desde Machala, desde Ecuador. Saludos, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, Bezrat Hashem, nos vemos en una semana, Bezrat Hashem. ¿Ok? ¿Por qué el relato comienza con una bet? Bueno, es una pregunta famosa, no tiene mucho que ver con nuestro asunto, pero en general dicen que comienza con la bet para decirte que siempre hace falta algo. Nunca comenzamos desde el inicio. Para que uno no piense que ya sabe todo. Comenzamos con el segundo, te falta el primero. El primero es nada más lo que sabe todo, lo que es perfecto es nada más Dios. Pero el ser humano solamente puede comenzar con el segundo, porque el primero está más ahí de su alcance. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.